Hoy vamos a contemplar la segunda parte de las fiestas vinculadas al Éxodo. Y nuestra catequesis tiene como subtítulo Los panes ácimos. Y empezamos con la lectura del libro del Éxodo, capítulo 12, versículos 15 a 18. Durante 7 días ustedes comerán panes sin levadura. A partir del primer día harán desaparecer la levadura de sus casas, porque todo el que coma pan fermentado desde el primer día hasta el séptimo será excluido de Israel. El primer día celebrarán una asamblea litúrgica y harán lo mismo el séptimo día. En todo este tiempo no estará permitido realizar ningún trabajo, exceptuando únicamente el que sea indispensable para preparar la comida. Ustedes celebrarán la fiesta de los ácimos, porque ese día hice salir de Egipto a los ejércitos de Israel. Observarán este día a lo largo de las generaciones como una institución perpetua. En el transcurso del primer mes, desde el atardecer del día 14 hasta el atardecer del día 21, comerán el pan sin levadura. Para mejor comprendermos esta fiesta de los panes sin levadura, tenemos que comprender un poco la origen de las fiestas judías y al mismo tiempo la evolución. Y como podemos comprender muy bien, desde los patriarcas y los hijos de Israel, descendientes de Jacob en el Egipto, eran personas que caminaban de un lugar a otro para procurar pastagens para los rebaños. Y también esta caminada de un lugar a otro se reforzó en el tiempo dos 40 años de Éxodo. Y cuando llegaron a la tierra prometida, a Canaán, ellos tomaron las fiestas do calendario cananeo. Y los pueblos cananeos medían el tiempo por los siglos de los astros y Israel también. Por tanto, para dividir el año en 12 meses, ellos tomaban el ciclo del sol. El año, portanto, un año es el tiempo que la Tierra roda en torno del sol. Pero para dividir los meses, los judíos tomaron la luna. Para medir los meses, los judíos tienen un calendario lunar, quer decir, miden los meses por las 4 fases de la luna. Por tanto, cada mes empieza con la luna nueva que marca, y inicialmente los judíos tenían como primer mes el mes que comenzaba en otoño. Pero cuando Dios ejecutó la 10ª plaga, portanto, el 14 del mes de Nisan empezó a ser el primer mes del año. Entonces, del otoño se empezó a contar el año con la primavera. Y por tanto, en la primavera, por causa de la liberación de los judíos de la esclavitud del Egipto, entonces este facto de la revelación de Dios, el Dios de nuestros padres, que nos libertó con su brazo fuerte, con prodigios,
Entonces, este acontecimiento de la gran revelación de Dios a su pueblo marcó el inicio de cada año. Y entonces, ¿qué fiestas tenían los pueblos cananeos? Por tanto, sus fiestas empezaban en la primavera con la cosecha de cebada. Por tanto, es aquí que teníamos los panes sin levadura. Después, la fiesta de las primicias, que coincidía con la primera gavilla de trigo. Aquí ya tenemos panes con levadura. Después, 7 semanas después de la Pascua, de los panes sin levadura, nós tenemos la fiesta de la siega. Y al final, que terminaba el ciclo de las fiestas, es la fiesta de la cosecha de otoño, que marcaba el fin de la temporada. Ahora, Dios se revela a su pueblo, transmite la ley, está compilada en los 5 livros, primeiros livros da Sagrada Escritura. Nós vemos que estas fiestas familiares, culturais, se transformam em fiestas religiosas. Por exemplo, a fiesta da primavera, nós temos a fiesta da imolação del Cordero, comemoração da fiesta en la noche de la muerte de los primogénitos, se añadió panes sin levadura. ¿Por qué? Porque el tiempo que inmolaba el cordero no había tiempo ni para cocinar mejor, ni tampoco para tener panes con levadura. Entonces, estos panes sin levadura coincidían con la realidad que los judíos vivieron en la última cena en Egipto. Por eso, al cordero se añadió los panes sin levadura. Y por tanto, es esta fiesta que empieza todas las fiestas. Vemos que la fiesta de las primicias, nosotros ya tenemos panes de trigo levedados y que con esta fiesta ya se conmemoraba la tomada de posición de la tierra prometida y se conmemoraba cuando los judíos empezaron a comer los frutos de la tierra prometida. Y las fiestas de las semanas, que es 50 días después de la Pascua, que en griego se llama Pentecostes, esta fiesta que se llama fiesta de la siega y ahora fiesta de las semanas, se conmemora la alianza de Dios en el Sinai. Y por tanto, vemos que las fiestas están todas ligadas al Éxodo. Por tanto, salida, la cena pascual, cordero, panes sin levadura. Fiesta de las primicias, tomada de posse al final de 40 años de jornada en desierto. Fiesta de las semanas, alianza en el monte Sinaí. Fiesta del otoño. Fiesta del otoño se recordaba los 40 años del pueblo en el desierto.
E por isso nós vemos que para os judeus el tiempo salida del Egipto hasta la entrada del Egipto se sitúa dos acontecimientos primordiales: la alianza en el Sinai y todo este tiempo que él caminó en el desierto sobre el comando de Dios. Dios caminaba en medio de su pueblo y es Dios quien cuidaba de su pueblo como un padre cuida de sus hijos. Después del exilio, portanto, después de volverem del exilio, tenemos duas fiestas, la Purim y la dedicación del templo, cuando Antíoco verdaderamente profanó el altar de Dios. Entonces Judas Macabeo y sus hermanos expulsaron los griegos de Israel y purificaron el templo y lo consagraron de nuevo. Entonces tenemos la dedicación del templo. Y también para los judíos había una fiesta muy especial de cada 3 años, cada 7 años y cada 50 años, que era el año jubilar que tenemos también nosotros en la iglesia. Pero vemos como las fiestas religiosas estaban muy entrañadas en la historia del pueblo, momentos muy importantes. En estos momentos históricos, Dios se manifestaba a su pueblo. Entonces, si Dios se revelaba, tiene que ser consagrado esta memoria a Dios. Tenemos que celebrar como un memorial de nuestro Dios que está con nosotros y que nos salva. Y a lo largo del Antiguo Testamento, nosotros tenemos 3 panes distintos que aparecen en la Escritura, y es muy importante que nosotros conocemos su significación, porque mismo Jesús nos habla de estos panes y nosotros tenemos que comprender cuál es el sentido que ellos tienen. A lo largo del Antiguo Testamento, los panes de proposición. Os panes de proposición estavam colocados sobre uma mesa forrada com lâmina de ouro. Nós outros temos esta mesa já do tempo de Moisés. O Senhor revelou esta mesa. Temos que fabricá-la de madeira de acácia. E então haviam platos que verdadeiramente sobre estes platos se colocavam estes panes de proposição. Portanto, o que é que significava estes panes? Estes panes eram oferecidos a Deus, pero com um espírito muito distinto da idolatria pagana. Por exemplo, os pueblos vecinos de Israel, como os egípcios, ofereciam alimentos para que os ídolos se comessem. Israel não. Se oferecia os panes, que era uma coisa consagrada a Deus, e como a propriedade de Deus, eles eram comidos por los sacerdotes. Pero es una cosa muy importante que
a família dos sacerdotes e levitas, todos eles pertenciam à tribo de Levi, e a tribo de Levi não tinha parte na terra prometida. Era um povo consagrado ao serviço de Deus e por isso não tinham parte la tierra, en los bienes materiales como as outras tribos. E como tribo consagrada ao serviço de Deus, era Deus que alimentava a tribo de Levi com os dones que as outras tribos todas ofereciam ao Senhor. Então, era uma maneira de dar a los sacerdotes pão, porque este pão era sempre renovado e, portanto, era panes de ofrenda consagrada a Deus e que solamente os sacerdotes tinham o direito de comer. E temos uma passagem muito curiosa em 1 Samuel 21, que quando o rei David, quando David huía del rei Saúl, eles passaram por el santuário do Senhor. Se recordem que não tínhamos ainda o templo de Jerusalém, e ele e seus companheiros tinham hambre e pediram ao sacerdote Ahimelech se não tinha panes para eles. O sacerdote solamente puso a condição se eles tinham tido contacto com suas esposas, com mulheres. Disse, não, nenhum de nós outros tuvo contato com mulheres. Então, segundo a lei, eles estavam puros. E então, porque tinham pureza legal, eles poderiam comer os panes que eram solamente destinados a los sacerdotes. E é curioso que Jesus, en el Evangelio, Mateo 12, cita esta passagem para hablar a los fariseus que su rigor para seguir a letra da lei sem espírito, o próprio David também não seguiu a lei e não foi tenido como pecador. Por isso, temos esta história dos panes de proposição que Jesus habla. Temos também os panes de las primicias, que, portanto, eram os panes que temos em la fiesta de las semanas. Portanto, vemos que 50 semanas depois da Páscoa, os judeus tinham que oferecer ao Senhor uma nova ofrenda. Portanto, temos os panes sem levadura, depois temos os panes das primícias e vemos que agora, nestes panes de trigo já levedados, o povo tinha que dar novo, entre comillas, abro entre comillas, novo regalo a Deus. Por quê? Porque este segundo regalo, estes panes de las primícias, era como gesto de reconhecimento, de agradecimento a Deus por tudo o que Deus tinha lhes regalado. Portanto, vemos também este segundo pão de las primícias, também que pertencia ao sacerdote de los comer, porque o sacerdote estava entre Deus e o pueblo. Portanto, para o pueblo,
o sacerdote representava Deus. Quando hacía la ofrenda de los panes a Dios en nombre del pueblo, ele representava o pueblo delante de Deus. Portanto, este segundo pan era como um sacrifício de agradecimento, de acção de graças. E o pan ácimo. Portanto, vemos que este pan ácimo estava ligado a la imolación del cordero y tuvo mucha lógica de ser también integrado en la cena pascual. Y por tanto, vemos que en el tiempo también de las reformas de los reyes, vemos que todos los corderos pascuales eran inmolados en el templo y verdaderamente la sangre de los corderos era queimado en el altar, porque los judíos tienen esta idea que la gordura de los animales significa la salud, la fuerza. Quien da la fuerza y la salud es Dios. Por tanto, la gordura de los animales pertenece a Dios. Tenían que ser queimados en el altar. La sangre para los judíos significa la vida. Por tanto, la salud y la vida es Dios que regala gratuitamente. Entonces, también la sangre debería ser queimada en el altar. Y por eso vemos que Dios prescribió en el Éxodo, no se podría ofrecer la sangre de las víctimas unida con pan leudado. Por eso tenían que comer la víctima pascal con pan sin levadura. Por eso vemos que para ellos, para los judíos, es muy posible que en el comienzo, para ellos, la levadura significaba la corrupción. ¿Por qué? Porque mira, el pan sin levadura es un pan que é cocinado com o cereal, cevada ou trigo, exatamente como ele é, sem nenhuma alteração. É o cereal puro. Pan leudado é pan que é transformado por la levadura e se torna em uma outra coisa que não é el mismo. Entonces, es muy posible que el primero significado sea el pan que deja de ser un pan puro para ser un pan leudado. Entonces, de ahí, de esta primera idea, hay la necesidad de renovar o que es viejo y corrompido para con el nuevo y el bueno. Por tanto, la levadura nueva es una levadura buena que nunca fue utilizada. Por tanto, podemos decir que este ritual de tomar pan sin levadura daba a la gente que comía el pan sin ninguna alteración una pureza legal. Entonces, en todas las familias debería existir una renovación anual. Mismo hoy en nuestros tiempos, las familias judías, antes de celebrar la Pascua y todas estas cosas, tienen que hacer una limpieza total de todo. Y los judíos tienen 2 cocinas y todos los utensilios 2 veces.
Y, por ejemplo, la cocina que serve los desayunos no puede ser la misma cocina que se come otras refeições, porque há uma regra en la ley de Moisés que no se puede comer la carne junto con el leche de la madre. Por tanto, una oveja que es comida o un cordero que es comido no puede ser comido junto con el leche de la madre, de la oveja. Entonces, para no haber mezcla, cuando los judíos comen leche y productos de leche, queso, mantequilla, con un servicio, con una cocina, con platos, con tenedores, cuchillos, cucharas distintas de otras refeições que se cocina em outra cocina e se come com outros pratos, outros tenedores, outros cuchillos, outras cucharas. Portanto, eles hacen esta distinção. Tudo para a pureza legal. E isto é no Antigo Testamento, portanto, é mais uma coisa cultural para nós outros compreendermos melhor o sentido que Jesus ha dado en el Evangelio. La levadura tiene dos significados en el Evangelio. El primer significado es en un sentido positivo. La levadura simboliza el reino de los cielos. Como en una parábola, Mateo 13:33. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Por tanto, el reino de los cielos que Cristo trouxe a la tierra, por tanto, empezó muy pequeño. Y vemos que el reino de los cielos, el Señor dejó las gracias de toda su vida, muerte, resurrección y glorificación. El Señor dejó depositada en las manos de los 12 apóstoles. Por tanto, empieza muy pequeño, pero lentamente en el silencio y por la fuerza de la pregación, el reino de los cielos llegará a todas las partes del mundo como la fermentación de la harina amasada. Por tanto, la levadura del reino son los hijos de la luz, los discípulos de Jesucristo que viven en medio del mundo. Y gracias a su testimonio de vida, ellos llevarán a muchos al camino de la fe. Por tanto, miren que nosotros podemos ser mensajeros del Evangelio de varias maneras distintas. Hay unos que lo son por la palabra, otros, y todos nosotros podemos ser mensajeros del Evangelio pelo ejemplo de nuestra vida. También podemos aumentar el reino de Dios por nuestras oraciones y sacrificios reparadores, por ejemplo, por la conversión de los pecadores. Y también podemos aumentar el reino de Dios por el amor que hacemos las cosas. Porque, miren, há muitas situações que
la palabra no llega, no tiene fuerza. Entonces, tiene fuerza el amor con que hacemos las cosas, los ejemplos que dejamos a la gente que nos mira. Y por eso nosotros podemos transmitir y aumentar el reino de Dios de varias maneras. Y ninguno de nosotros puede decir, Señor, eu sou muito pobre, não tenho nada. Portanto, não podemos enterrar en la tierra os talentos que Dios nos ha dado. Ninguna persona pode decir, eu não puedo hacer por amor las cosas. En sentido negativo, la levadura significa malas enseñanzas o malos ejemplos. Por ejemplo, en Lucas 12, 1, 2, Jesús ha dicho, en primer lugar, a sus discípulos: Sandra, página 4. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Despójense de la vieja levadura para hacer una nueva masa, ya que ustedes mismos son como el pan sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Celebremos entonces nuestra Pascua, no con la vieja levadura de la malicia y la perversidad, sino con los panes sin levadura de la pureza y la verdad. Perdón, Sandra, estamos en la página 4, 3.2, en el sentido negativo, malas enseñanzas y malos ejemplos. Ay, sí, padre, discúlpeme. Não importa, nosotros vamos borrar isto quando publicar. Bueno, listo. Tranquila. Listo. Entonces, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No hay nada oculto que no deba ser revelado, ni nada secreto que no deba ser conocido. Portanto, mirem, aqui o Senhor dijo a sus discípulos que debemos cuidarnos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Qué quiere decir aquí? Jesús pide a sus discípulos no se dejen influenciar por el malo ejemplo de los fariseos, no sean hipócritas, porque ellos apresentan exteriormente una cosa, pero en su interior es otra. Y por eso el Señor dijo, no hay nada oculto que no sea revelado o no sea puesto a la luz. Y San Mateo, por tanto, él habla de este tema con una claridad más grande. Y vemos que esta enseñanza de Jesús se pasa dentro de un acontecimiento que se pasó con los discípulos, con los apóstoles, porque ellos, al pasar de una orilla para el otro, en el mar de la Galilea, ellos se olvidaron de llevar pan. Pero Jesús aprovechó la viaje, la travesía, para hablar del mismo tema, utilizando la parábola, la comparación, la levadura. Y nosotros tenemos esta enseñanza de Jesús en Mateo 16, 5 a 12. Estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban, ¿lo dice porque no hemos traído pan? Jesús se dio cuenta y les dijo,
hombres de poca fe, ¿cómo están pensando que no tienen pan? ¿Todavía no comprenden? ¿No se acuerdan de los 5 panes para 5.000 personas y del número de canastas que juntaron? ¿Y tampoco recuerdan los 7 panes para 4.000 personas y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo no comprenden que no me refería al pan? Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que les había dicho que se cuidaran no de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Miren, como en verdad los apóstoles tenían una gran dificultad de comprender Jesús. Por tanto, Jesús, miren, ustedes no olvidaron de traer pan. Eu hizo 2 veces la multiplicación. No puedo yo también, ahora en esta necesidad no tenemos pan para comer, de hacer un milagro también. Entonces solamente esto, ellos comprendieron que deberían se cuidar de la doctrina, las enseñanzas que los fariseos y saduceos enseñaban. Por tanto, la mala doctrina que ellos enseñaron era una levadura mala que corrompía. Por tanto, vemos que de la misma manera que la levadura transforma el pan puro, sin levadura, el pan original, en un pan fermentado, también los fariseos y saduceos, también ellos no daban el pan puro al pueblo de la doctrina sana, pero ellos mismos corrompían la doctrina y daban al pueblo, daban falsas enseñanzas. Y San Pablo nos da una nueva significación de la levadura. Portanto, no Evangelho temos sentido positivo e negativo. Em São Paulo, e vemos isto na carta aos Coríntios, mostra que nós outros somos pan ácimo. 1 Coríntios 5, 6, 8. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Despójense de la vieja levadura para hacer una nueva masa, ya que ustedes mismos son como el pan sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Celebremos entonces nuestra Pascua, no con la vieja levadura de la malicia y la perversidad, sino con los panes sin levadura de la pureza y la verdad. Miren, que coisa, que comparação linda que São Paulo utiliza para dizer quem somos nós outros discípulos de Jesucristo. Vemos en la cena judía, el cordero estaba unido al pan ácimo, pan puro. Y vemos nosotros, por la Eucaristía, comulgamos el Cordero de Dios en la nueva cena pascual, que fue instituida en Jueves Santo. Y por eso nosotros tenemos que nos limpar del viejo hombre pecador. Por tanto, tenemos que hacer morir el hombre viejo para sermos hombres nuevos. Este hombre viejo está simbolizado con pan leudado, que debe, la vieja levadura tiene que ser juzgada fuera de nuestro corazón
de nuestras vidas, de nuestras casas, para nos revestir del hombre nuevo, que recibe por el bautismo la vida nueva, la vida de Jesús resucitado. Y por eso en nuestro corazón nosotros tenemos la pureza de vida dada por la gracia de Dios. Por eso en nuestra alma, en gracia, nosotros somos pan ácimo, pan sin ninguna alteración, pan puro de Dios, y con esta pureza del corazón podemos comer el verdadero Cordero de Dios que tira el pecado del mundo. Y por eso, si nuestro corazón es puro, por la gracia de Dios, por nuestra gracia bautismal, si conservamos nuestra alma iluminada por Jesucristo, entonces nada nos puede quitar Dios en nuestra alma. Y por eso Jesús habla verdaderamente o que transforma o que sale el corazón humano. No es nada que puede entrar por la boca en comida o bebida, pero es otra cosa que transforma y corrompe el hombre. Mateus 15, versículo 17 a 19. ¿No saben que lo que entra por la boca pasa al vientre y se elimina en lugares retirados? En cambio, lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que mancha al hombre. Del corazón proceden las malas intenciones, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las difamaciones. Por tanto, aquí vemos claramente que San Pablo nos concentra en nuestro interior. Vemos mediante el bautismo y la palabra predicada, nosotros somos pan sin levadura, de pureza y verdad. Y por tanto, nosotros nos transformamos en pan sin levadura cada vez que recibimos el Señor como pan de la vida. Porque es curioso que nosotros también tenemos nuestras hostias consagradas con pan sin levadura, sin ninguna alteración. Y por tanto, Jesús, pan de nuestra vida, va a alimentar nosotros para sermos también otros Cristos, otros pan sin levadura, como Él es. Y por eso es muy importante que para conservar esta vida nueva necesitamos siempre de una continua conversión para sermos mejores, para sermos más identificados a Jesucristo. Entonces, solamente el pecado y no otra cosa nos puede tornar impuros, nos puede quitar el pan ácimo que nosotros somos. Por tanto, el fermento del pecado empieza a adulterar la vida nueva que nosotros tenemos a partir de nuestro bautismo, de nuestra confirmación, y que esta vida nueva en el Espíritu debe siempre ser renovada por los sacramentos de la confesión, penitencia y de la comunión. Por tanto, nunca debemos relajar
porque a luta contra o pecado em nós outros é uma luta diária. E será que vale a pena esta luta? Sim, porque a corona de vitória que nos aguarda é muito grande e nos espera 7 coronas de glória en el cielo, como está narrado en livro do Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. E uma das coronas de glória é esta que está narrada em 2:17. Al vencedor le daré de comer el maná escondido, y también le daré una piedra blanca en la que está escrito un nombre nuevo que nadie conoce fuera de aquel que lo recibe. Así sea.